Gusto de saludarles, queridos hermanos. Aquí el pastor Santiago Lépez para compartir con ustedes la palabra de Dios en esta mañana. Después de haber participado de la mesa del Señor, vamos a disfrutar de un hermoso relato dicho de parte del Señor Jesucristo en sus últimos días en Jerusalén. Oramos primero. Padre, gracias por permitirnos leer, estudiar y escudriñar tu palabra, porque en ella encontramos palabras de vida eterna, dirección para nuestra vida, consuelo y también fuerza. Gracias por tu presencia, Jesús. Dirígenos y a cada uno de tus hijos en sus hogares, tú les acompañes y también les hable a su corazón a través de tu santa palabra y a tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad. Gracias, amado Jesús, en tu presencia. Amén. Amén. Nuestra lectura bíblica va a estar en Mateo capítulo 21 del verso 33 al verso 39. El título que vamos a compartir hoy es El dueño de la viña. Dice el contexto de el dueño de la viña, que es a través de una parábola. Se las voy a leer. Dice: hubo un hombre, padre de familia, la cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo unos siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. El contexto de esta parábola se ve en los últimos días del Señor Jesucristo ahí en Jerusalén. Muy probablemente haya sido el día martes, porque ya el día jueves el Señor iba a ser crucificado e iba a morir. Pero aquí en todo este contexto del capítulo 21, nos muestra el Señor Jesucristo mostrando y enseñando varias lecciones hacia los líderes religiosos, hacia el pueblo, hacia sus discípulos y también para nosotros hoy. Tanto así que un día anterior el Señor Jesús había tenido hambre y se acercó a una higuera buscando en ella fruto, pero no encontró en la higuera nada. Tanto así que Mateo 21:18 dice que por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca de camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y es en esa mañana que el Señor Jesús se dirige al templo y los discípulos ven a la higuera que se había secado desde las raíces y todo el árbol. Recuerden que Israel es un símil comparativo de la higuera. En varias ocasiones se muestra a Israel relacionada con la higuera. Y este es un símil que va a tener repercusiones en los siguientes días por los mensajes y por las palabras y parábolas que el Señor le está enseñando, declarando a los líderes religiosos. Recordemos que el liderazgo religioso, porque son los principales sacerdotes, escribas, fariseos y ancianos que cuestionan al Señor, tanto así que en el mismo pasaje de Mateo 21:23 dice que cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron: ¿con qué autoridad hace estas cosas y quién te dio esa autoridad? Como ellos no conocían a Jesús y como
aparentemente no había sido enseñado por ellos, ellos cuestionaban absolutamente todo lo que él enseñaba como doctrina, porque no tenían idea de la procedencia de Cristo. Ignoraban cómo él se había capacitado y quién le había enseñado tan profundamente las escrituras. No tenían idea que él era el dueño de la viña, él era dueño y señor del ministerio, del reino, y el liderazgo desconocía. En aquellos tiempos, quien era sumo sacerdote era de la secta de los saduceos. Estaba Anás, suegro de Caifás. Los saduceos tienen por doctrina, porque no creen en la resurrección, no creen en las cosas espirituales, no creen en los ángeles. Ellos estaban liderando la fe en Israel. Así que vean cuán lejanos están de la verdad escritural y están guiando a una nación a tener ese tipo de pensamiento. Y es ahí que se confabulan las distintas sectas como fariseos, escribas y saduceos para cuestionar a Jesús, sorprenderlo y también preguntarle a ver qué autoridad tiene él para enseñar toda esa doctrina en el templo. El Señor, que es mucho más sabio, le hace esa pregunta retórica cuando dice, si el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Era del cielo o de los hombres? Y ahí le explica, si ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos que era del cielo el bautismo de Juan, ¿por qué no le creísteis? Pero si decimos que era de los hombres, ellos temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan el Bautista era profeta. Así que al final prefirieron contestarle, no lo sabemos. De la misma forma el Señor le dijo, de la misma forma yo no les diré con qué autoridad enseño y digo todas estas cosas. Sabemos que Jesucristo venía del cielo y sin ninguna duda, Él era el enviado, el Hijo de Dios. Pero este liderazgo religioso, lo único que querían eran destruir, opacar, sacar de en medio de este tipo de influencia religiosa a Jesucristo, porque lo consideraban un peligro no para la fe, sino para la mantención del templo, para todo lo que tiene que ver con el sistema mercantil del templo. No era precisamente por la fe. Bueno, y es ahí que el Señor en el templo les enseña por parábolas, por semejanzas, por comparaciones. Y hay una parábola que les dice ahí en Mateo 21-28 acerca de dos hijos. Y les dice así en el 28, porque ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Como ven, el Señor está instando al liderazgo religioso a que crean en la visita de su Mesías. El Señor está haciendo lo más directamente posible para que comprendan que Jesús era el enviado de Dios para ellos en su tiempo. Y es allí donde viene esta parábola, donde tenemos como base esta parábola de los
siervos malvados, de estos labradores malvados. Es ahí donde el versículo 33 de Mateo 21 les habla de esta parábola de que un padre de familia plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a estos labradores y se fue lejos. Sabemos que Dios escogió a Israel y lo escogió para que sea testigo, para que sea comunicador del Dios verdadero. Para eso Dios hizo enormes señales delante del pueblo, utilizó a grandes hombres de fe que dirigieron y guiaron en nombre de Dios a Israel. Dios edificó a Israel para que fuera testigo a las naciones de este Dios verdadero. Recordemos lo que ya le decían los profetas ahí en Isaías 43, versículo 10, este hermoso texto de Isaías 43, verso 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Esto era lo que le había encomendado Dios a Israel. Y tenían que trabajar y tenían que compartir y tenían que proclamar y comunicar no solamente al mismo pueblo de Israel, sino al mundo entero de la existencia de este Dios espiritual poderoso y verdadero que se manifestó en grandes obras y hazañas en el pueblo de Israel. El Señor, como dueño de este terreno, como dueño de esta vid, eh, quería tomar cuentas y tener fruto de todo este trabajo. Y saben, era el tiempo determinado por Dios para visitar a Israel. Dios escogió ese tiempo, porque bien decía la misma parábola ahí que cuando vino su tiempo para cosechar estos frutos, nos dice Mateo 21, 33, dice que Dios envió a sus siervos a buscar los frutos de cosecha que tenía que tener esta viña y sus derivados. Recuerden que lo que producen las viñas, estas uvas, tienen múltiples derivados. El vino, las pasas, eh, y también vemos que de la misma pepa de la uva se puede sacar aceite. Entonces, hay muchos derivados o ministerios que debían tener los judíos para beneficio del reino de Dios. Pero ellos no eran los dueños, ellos eran trabajadores y tenían que presentar frutos. Sin embargo, lo que sucede ahí en esta parábola, como nos dice el Señor, estos labradores quisieron adueñarse de todo el terreno, de toda la producción, y enriquecerse ellos mismos y dejar al dueño a un lado. Por ello, castigaron a los siervos, algunos mataron. Eso es comparación con respecto a los profetas, a los siervos de Dios, a los mensajeros que trataron de guiar al pueblo de Dios para corregir sus acciones. Varios ejemplos son el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel. La mayoría y gran parte de todos los profetas que tenemos en nuestro Antiguo Testamento son siervos de Dios que dirigieron al pueblo a través de la boca de Dios como portavoces de Dios, pero muchas veces el pueblo de Israel los golpeó, algunos los mató y no quiso oír. Aún así, Dios seguía bendiciendo su propia viña y esperaba frutos. Y vino el tiempo. Y vino el tiempo, dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos. Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley. En el momento determinado, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a Cristo en aquellos tiempos, porque ya estaba maduro para que pudieran creer y recibir a su Mesías. Pero ¿qué sucede? Ellos, como se creían dueños de toda esta viña, mataron a los siervos
Y el Señor está dando una profecía aquí que incluso matan al propio hijo pensando que serían herederos del mismo terreno que ellos estaban trabajando, para no darle los frutos al dueño y señor de la viña. Ese era el pensamiento de los judíos, ese era el concepto que tenía el liderazgo religioso en aquellos tiempos en que el Señor visitó y enseñó en el mismo templo. Estando allí los principales sacerdotes, los escribas, saduceos y fariseos y los ancianos. Por eso esta parábola nos habla de estos labradores malvados. Pero sigamos adelante. El resultado que esperaba el dueño de la viña no fue aceptable. No fue el resultado que el dueño esperaba, tanto así que el Señor les dice, cuando venga pues el Señor, en Mateo 21:20, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y ellos mismos contestan en el 21:41 y le dijeron, a los malvados destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Marcos los dice de otra manera cuando les dice que le será quitada la viña. Pues, ¿qué hará el Señor a la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Lucas agrega en otro pasaje, ahí en Lucas 29:16 al 16, dice, cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Ahora, en todo esto el Señor estaba tratando de ablandar el corazón de un liderazgo duro, de un corazón duro, de una cabeza que lo único que quería era deshacerse de Cristo, y Cristo constantemente insistía en que ellos debían darse cuenta de que era el tiempo de su visitación, era el tiempo que debían reconocer que Jesús era el Mesías profetizado por los siglos anteriores. Pero ellos estaban en otra, tenían otro concepto de la fe, habían creado su propia religión, bajo sus criterios, bajo sus parámetros, pero no bajo los parámetros de Dios. Tanto así, y les dice, el que hace la voluntad del Padre, no su propia voluntad, la voluntad del Padre. Todo esto estaba en juego, pero estaba profetizado que tenía que ser así. Tanto así que el Señor les dice lo siguiente, ahí en Mateo 21:42. Jesús les dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Señor les cita una profecía que estaba en Salmos, en el Salmo 118, del verso 22 al verso 23, acerca de esta piedra que desecharon los edificadores. Esa piedra angular que en realidad es donde descansan los cimientos y en donde se sostiene el edificio, es también aquella piedra que se pone en una esquina en donde se edifica todo el edificio a continuación. Era Jesucristo mismo esta piedra, pero que fue desechada por el liderazgo judío. Bueno, sobre esa piedra se iba a edificar toda la fe bendita del Evangelio. Pero esa fe, esa piedra que iba a ser desechada por los edificadores, iba a ser usada como base y cimiento para que otros predicaran el Evangelio. Leamos el texto de Mateo 21:43. Mira, aquí hay una declaración muy fuerte y muy triste para los judíos. Porque ¿qué es lo que dijo el Señor? Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de
Él. Repito lo que Cristo le dijo a este liderazgo religioso. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y es eso lo que iba a ocurrir. Porque durante esa semana el Señor iba a ser traicionado, iba a ser entregado a los principales sacerdotes, iba a ser calumniado e iba a ser injuriado. Más encima, iba a ser entregado en manos de paganos, donde iba a ser crucificado, iba a morir. De la misma manera como la parábola estaba diciendo de estos labradores malvados, queriendo matar al heredero y queriéndose adueñar y tener el control absoluto, que nadie les moleste lo que ellos realizan en el templo. ¿Sabes? Había un plan mayor, pero el liderazgo judío o la nación judía recibió un dictamen que dice lo siguiente: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y es así que se cumple la palabra y la profecía del Señor, amados. Porque leamos algunos textos de los profetas. Quiero llevarte a Isaías capítulo 65. Vamos a leer Isaías 65. Vamos a leer algunos textos aquí que nos habla de esta profecía. Cuando dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. ¿Sabes? Esta profecía calza precisamente por aquellos que sí aceptaron a Cristo como su Mesías, ya que fue rechazado por los judíos. Los gentiles o varios judíos principalmente aceptaron a Cristo. Y lo dice el Señor, que fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. ¿Y qué hizo el Señor en esa cruz cuando fue alzado? Mirando hacia el templo, mirando hacia Jerusalén, a las afueras de la ciudad, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. El Señor durante 6 horas, gran parte del día, estuvo crucificado con esos brazos abiertos, esperando que creyeran que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor le decía: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. Y muchos lo rechazaron, pero no todos, porque también hubo creyentes allí. Y es ahí donde entramos nosotros, donde ahí se cumple la palabra del Señor, queridos hermanos. Mira, porque ya después los escritores del Nuevo Testamento confirman esta palabra, y es donde estás tú y yo involucrados a trabajar en la viña del Señor. Estamos siendo llamados ahora para servir de una manera de agradar al Padre y hacer su voluntad. El Señor le quitó, literalmente, como dice Mateo 21:43, le quitó a ellos ese privilegio y nos dio a nosotros la labor de trabajar en su reino. Mira, como lo explica Pablo en Romanos capítulo 9, verso 30 al verso 33. Lo dijo de la siguiente manera, 30 y 33. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Más Israel, que iba tras una ley,
de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino como obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Se los dijo el Señor Jesucristo a los judíos ahí en el templo. Ellos no creyeron, pero sí a los que creyeron, porque para los judíos Jesús era tropiezo, era algo pesado, algo que querían sacar de en medio de ellos. Para ellos ciertamente era una piedra de tropiezo. Hasta el día de hoy los judíos tienen a Cristo como un gran peso que no pueden sacar de encima, porque no lo quieren reconocer como el Mesías. Es un peso que tropiezan constantemente y no pueden esquivarlo. Pero a la vez, el que creyere en él, en esa roca que es Cristo, no será avergonzado. Israel no creyó, pero los gentiles, los no judíos, que somos nosotros, y obviamente varios judíos entre ellos, han creído en Cristo, en Jesucristo como el Mesías. Es allí. Mira cómo le explica el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, su ministerio era entre los judíos expatriados, pero también sobre la iglesia de gentiles y judíos que fueron perseguidos en los tiempos del libro de los Hechos. Mira cómo lo dijo ahí en el capítulo 2, del versículo 4 en adelante. Cuán clarificador es Pedro en esto. Acercándose a él, piedras vivas, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptable a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, escribía Pedro. Tú y yo hemos sido llamados para trabajar en la viña del Señor, con el propósito de dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó y nos salvó, y para que anunciemos el evangelio del reino. En este momento, los judíos, en su gran mayoría, no creen en Cristo y se les ha quitado el privilegio de predicar el reino de los cielos y se nos ha dado a nosotros la bendición de dar frutos espirituales. Los judíos siguen todavía ciegos, pero estaba escrito que tenía que ser así. Pedro les decía que
Esa piedra en la historia de Israel se llama Jesucristo. No lo reconocen, es un tropezadero para ellos. Bien decía Pedro, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Estaba destinado que Israel iba a rechazar a su Mesías. Y estaba destinado que tú, que yo, fuéramos incluidos como labradores en el reino de los cielos, para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató y nos llevó a luz del Evangelio. Estamos para producir frutos, estamos para bendecir la obra de Dios. Amados hermanos, necesitamos siempre la dirección del Señor. Y para eso está la palabra. Dios preparó un terreno para que sus siervos trabajen y produzcan. Dios pide frutos también, y Él va a venir a buscar esos frutos. ¿Los va a hallar en ti? Dios castigó a los malos obreros, vean a Israel, pero contrató a otros para que dieran los frutos aceptables, agradables delante de Él. Esperamos estar dando frutos agradables para Dios. Jesucristo es la base sólida donde descansa y en donde se sostiene nuestra fe. Amados, has sido llamado para creer en Cristo, para obedecer a Cristo y para proclamar el reino de los cielos. Ese privilegio nos da el dueño de la viña, quien es Jesucristo. Bienvenido a servir en el reino de los cielos. Oramos. Gracias, querido Dios, por el privilegio de creer en ti y de ver a través de tu palabra que hemos sido llamados para servirte y también producir los frutos que te agradan. Estaba planificado que así iba a ocurrir. Y cuánta bendición tenemos. Y cuánta responsabilidad también tenemos. Gracias por incluirnos en tus planes, por hacernos parte de tu pueblo espiritual y por hacernos útiles en tu obra, con distintos dones y talentos que has entregado y con la infinidad y variedad de ministerios que hay para poder servirte. Glorificamos tu nombre para que el reino de los cielos se establezca. Gracias, amado Jesús. Dirígenos. En el nombre bendito tuyo, Jesús. Amén. Es un gusto, amados, compartir con ustedes la palabra de Dios. Pronto nos reencontraremos en Conectados con la Palabra. Que Dios les bendiga, que Dios les prospere.